Muy bien, con este video número 57 vamos a iniciar nuestro 10º módulo de este curso de electrocardiografía en línea. Va a ser un módulo mucho más descansado, más suave, más tranquilo, aunque no menos importante que el módulo anterior de las taquicardias. En este módulo nos vamos a referir a las canalopatías. Es un tema que está muy de moda, las enfermedades de los canales iónicos que afectan al corazón. Todavía recuerdo muy bien esta portada de Science de agosto del 2005. Recuerdo con mucho placer porque pues ese tema de los canales iónicos que estudiábamos como más bien modelos que explicaban los comportamientos del potencial de acción celular, esos modelos pues nosotros nunca nos habíamos, nadie había visto un canal, pero en esta publicación pues empezamos a ver que los canales realmente podrían tener una forma tridimensional. Aquí este puntico en esta revista Science representaba un ion de potasio eléctricamente cargado pasando a través de una estructura proteica que eran los canales. Esa publicación donde mostraron la estructura de un canal dependiente de voltaje de la familia de los canales del potasio, dijéramos que inició todo un mundo de investigación y de interés al respecto. Los canales iónicos sí son definitivamente proteínas, estructuras proteicas que permiten el paso selectivo de iones que están cargados eléctricamente a través de las membranas celulares que todos sabemos que son hidrofóbicas, ¿correcto? Esos canales son vitales para muchas funciones celulares, pero sin duda ninguna para la despolarización celular que tanto nos interesa a nosotros en el mundo de la electrocardiografía. Las alteraciones de estos canales, esto no es un diente ni un molar, esto es un canal, ¿correcto? Una representación gráfica de un canal iónico. Las alteraciones genéticas de las mutaciones genéticas que afectan estos canales producen lógicamente alteraciones importantes en el potencial de acción de las células del corazón. No vamos a estudiar la fisiología de cada una de estas corrientes de las diferentes fases del potencial de acción. Hay abundante literatura para quien esté interesado, correcto. Es un mundo apasionante, pero sí puedo decirles que estas alteraciones de estos canales, que son determinadas genéticamente, son muy importantes porque pueden producir arritmias supremamente graves, muchas de ellas como esta, el Torsades de Pointes, que son taquicardias ventriculares y arritmias ventriculares malignas que causan la muerte de muchas personas jóvenes, por eso son de tanto interés en el mundo moderno. Resulta ser que más de 340 genes codifican los canales iónicos, de manera que el tema es cualquier cosa menos sencillo. Esos canales iónicos están compuestos además por subunidades, o sea que hay canales que tienen, dijéramos, varios poritos simultáneamente. Subunidades, esas subunidades conforman poros a través de las cuales pasan los iones. Los canales iónicos tienen dos propiedades que son fundamentales. La primera es que son selectivos, es decir, el que es canal de sodio no es canal de potasio, y no es canal de calcio, etcétera, etcétera. Los canales iónicos son selectivos para cada ion. Pero además, esta propiedad que se llama el gating o la capacidad de abrir y cerrar es lo que los hace verdaderos canales que regulan el paso de iones a través de ellos. No son simplemente con puertas permanentemente abiertas, no señor. Existen nanoswitches o switches muy pequeñiticos que obedecen a varios tipos de señales que determinan la aparición o la apertura o cierre de los canales selectivos de cada ion. Esas señales pueden ser de tipo de temperatura, incluso metabólicas, para el caso nuestro muchas veces de voltaje, etc. Las canalopatías cardíacas
objeto de este módulo 10 son enfermedades de reciente descubrimiento. Por lo tanto, en realidad estamos apenas en las fases iniciales de categorizarlas y entenderlas. Por esa razón no están bien comprendidas todavía, porque una misma patología de canales, por ejemplo, una misma patología de canales de sodio, puede producir diferentes cuadros clínicos como QT prolongado o como síndrome de Brugada, de manera que todavía no podemos decir que haya cambios o alteraciones genéticas que determinen cambios específicos o alteraciones específicas de un determinado canal que produzca una enfermedad nosológica independiente. Sin embargo, sí sabemos que enfermedades como el QT prolongado o el Brugada están asociadas a trastornos de los canales que a su vez son determinados genéticamente. Eso quiere decir que cuando sometemos a nuestros pacientes con estas enfermedades análisis genéticos, eso por ahora por lo menos no ha servido para estratificar bien el riesgo de una enfermedad. Al menos no ha servido más que el simple sentido común. Estamos, pues, dijéramos, en las fases embrionarias de esta nueva rama de la cardiología. Pero en cualquier caso, la situación actual de este tema pasa por entender que el Instituto Nacional de Corazón, Pulmón y Sangre de los Estados Unidos, en unión con Circulation, donde ha publicado este artículo, define 3 categorías de canalopatías que afectan al corazón y vamos a describirlas brevemente antes de entrar al siguiente video en el cual vamos a estudiar el síndrome de QT. Estas categorías, ¿cierto? Principales de canalopatías que son responsables de arritmias cardíacas son canalopatías, aquí me perdonan la letrica que se me fue, la canalopatía de los canales del sodio, las mutaciones de los genes que afectan los canales del potasio y arritmias debidas a otros problemas heredados de los canales iónicos. De forma breve, para no cansarlos con esto, y no se trata de aprenderse de memoria, pero sí es un buen momento para informarse al respecto. Hay un gen que se llama el SCN5A que codifica una subunidad alfa de canales de sodio y es responsable de varias enfermedades como el QT prolongado tipo 3. Ya veremos que hay varios tipos de QT prolongado, un síndrome de fibrilación ventricular idiopática. También es responsable de trastornos de conducción, especialmente a nivel del nodo auriculoventricular. También de cardiomiopatía dilatada, está asociada a modificaciones o mutaciones de estos canales con arritmias auriculares y el síndrome de Brugada. Hay mutaciones de algunos subtipos de canales de potasio que están relacionadas con síndromes de QT prolongado y también con síndromes de QT corto. Hay otras variedades arritmogénicas, por ejemplo, hay síndromes arrítmicos que dependen del calcio, específicamente el síndrome de Timothy y la taquicardia ventricular catecolaminérgica. También hay una disfunción de una proteína que se llama la anquirina B, que produce un subtipo que es el 4 de QT prolongado. Hay otra proteína cuya mutación, que se llama la caveolina 3, cuya mutación produce el QT prolongado tipo 9, y hay mutaciones de los canales de sodio SCN4B que producen el síndrome de QT largo tipo 10. Yo no quería, por supuesto, agobiarlos con esto. Esto es simple manera de información, un resumen de cómo está el tema de las canalopatías en este momento, pero sí quería introducirlos a este tema que es muy importante porque produce arritmias ventriculares muy malignas que causan la muerte a muchas personas jóvenes. En el siguiente video nos vamos a introducir en el tema del síndrome de QT largo.